Estimados hermanos, entonces vamos a continuar con la segunda parte del libro de Ruth, con la serie Ruth, una historia de gracia. Y hoy día nos vamos a desarrollar el capítulo 2 del libro de Ruth, con el tema El encuentro de Ruth y Boaz. Solo señalar algunas cosas que son necesarias para ya poder continuar con la enseñanza de hoy. En la tierra de Judá, en la tierra de Belén, hubo hambre en el tiempo de los jueces, y esta familia, Elimelech, Noemí, se van a la tierra de Moab o a los campos de Moab, precisamente para eso, para buscar saciar sus necesidades. Allí en esa ciudad o en ese lugar, este matrimonio tienen dos hijos, Malón, Kelión. Estos hijos se casan con dos mujeres moabitas, una llamada Ruth, la otra llamada Orfa. Sucede una tragedia, sucede algo obviamente impensado para Noemí, que es la muerte de su esposo Elimelech y la muerte de sus hijos Malón y Kelión. La consecuencia de esto fue que tenemos en escena a tres mujeres viudas, a tres mujeres desamparadas, solo una mujer judía, Noemí, y dos mujeres moabitas. Noemí toma la decisión, probablemente como una mujer ya más mayor, obviamente, que sus nueras, para regresar a la tierra de Belén, a la casa de pan. Entonces, en el trayecto, Noemí comienza a convencer a sus nueras de que regresaran a sus tierras. Y allí comienza Ruth y Orfa a manifestar su intención de no abandonar a Noemí. Sin embargo, Noemí comienza a insistir, Noemí comienza a argumentar del por qué les pedía que regresaran a sus tierras. ¿Qué podía ofrecerles Noemí? Allí comienza Noemí a decirles a estas nueras que aun cuando ella quisiera tener más hijos o embarazarse, tendrían ellas la paciencia de poder esperar hasta que sus hijos nacieran para casarse con ellos. Todo este lenguaje que utiliza Noemí es un tono fuerte ya, más confrontacional. Noemí estaba haciéndoles tomar conciencia a estas mujeres de que si la seguían a ella personalmente no tendría nada que ofrecerles. Entonces, ante todo este argumento, Orfa es convencida. Como dijimos el fin de semana pasado, la enseñanza anterior, Orfa anduvo por vista. Sin embargo, los argumentos de Noemí no convencieron a Ruth, porque Ruth comenzó a andar por fe. Le dice: no me ruegues que te deje, yo viviré contigo, estaré contigo, si muriere seré también sepultada allí donde tú estás. Entonces, solo la muerte puede hacer separación, dice Ruth a Noemí. Y Noemí, al verla tan resuelta, Noemí al ver tan determinante a Ruth, dice que no dijo nada más y se quedaron juntas. Regresaron entonces, llegaron a Belén, Noemí y su nuera Ruth, y la gente comenzó a llamarle a Noemí Mara, porque Noemí les dice que no la llamen ya placentera, que es lo que significa Noemí, sino que la llamen ahora amargura. Y ella da la razón, porque el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Yo me fui llena, dice ella, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No era tan así como lo vimos la enseñanza pasada. Dios le había puesto a Ruth al lado. Había perdido su esposo, ¿verdad? Había perdido sus hijos, es verdad. Pero Dios siempre, siempre, siempre nos va a sustentar y nos va a apoyar colocándonos personas a nuestro alrededor para llevar a cabo
su propósito. Y ella vuelve a insistir que el Todopoderoso la había afligido. En otras palabras, aún ante la tragedia que estaba viviendo Noemí, ella reconocía la soberanía, el poder de Dios sobre su vida. Entonces así volvieron Ruth y Noemí, Ruth la moabita, su nuera con ella, volvieron de los campos de Moab y se establecieron finalmente al comienzo de la siega de la cebada, aproximadamente en abril de nuestro calendario solar. Y dice entonces ahora el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente: una vez que ya, repito, estaban establecidas en Belén, en el inicio de la siega de la cebada. Versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. De acuerdo al texto verso 1, voy a puntualizar tres cosas. En primer lugar, aparece un nuevo personaje llamado Booz. La palabra Booz o Boaz en el hebreo significa en él hay fuerza, o la fuerza está con él. De hecho, un dato curioso, de acuerdo al primer libro de Reyes 4:21, a una de las columnas del templo se le llamaba Booz. Eso es muy interesante. ¿Cuál es la característica de este nuevo personaje, Booz? En primer lugar, era pariente de Elimelec. Pariente de Elimelec. Y en tercer lugar, este hombre, dice la Biblia, era rico. Es decir, era un hombre de valor, un hombre de respeto, un hombre importante allí en ese lugar. Curiosamente, era rico, pero además con integridad de carácter. Algo que lamentablemente hoy día no se da muy a menudo. Tener un hombre capaz, un hombre de respeto, un hombre rico, un hombre de valor, pero además que lo acompañe un carácter piadoso. Entonces, eso en líneas generales eran las características de este nuevo personaje que se agrega a la escena histórica en el libro de Ruth. No se olviden que el énfasis hoy día es el encuentro entre Ruth y Booz. Por lo tanto, todo esto se está preparando para llevar a cabo el propósito de nuestro Dios. Podríamos pensar que este hombre, tenemos dos opciones. Una, que nunca se había casado, o en segundo lugar, que era también viudo. La Biblia guarda silencio en este respecto. Por lo tanto, solo planteo estas opciones. Versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y Noemí le responde: ve, hija mía. Ruth aquí manifiesta su anhelo de ir al campo y recoger espigas, esperando hallar gracia a los ojos de Booz. Obviamente ella dice de manera general: en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ruth simplemente iría a un campo, pero Dios sabía muy bien a qué campo iría Ruth. ¿A qué va Ruth de este lugar? Bueno, a espigar, a trabajar, recoger espigas. Quiero que analicemos dos textos muy interesantes que nos van a dar aquí un dato muy relevante para poder entender la providencia de Dios, la soberanía de Dios en este plan redentor hacia la vida de Ruth. Porque uno de los aspectos teológicos que vimos en la introducción es precisamente lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué dice Levítico 19, versículos 9 y 10? Esta era la ley, leyes de santidad y de justicia que se narran en el capítulo 19. ¿Qué escribe aquí Moisés? Lo siguiente: cuando ciegues la mies de tu tierra
no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre, y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Había un propósito en esta ley dada por Dios a través de Moisés. ¿Cuál era el propósito? De dejar de recoger el fruto caído de la viña para poder sustentar, para poder apoyar, para poder saciar la necesidad del extranjero y del pobre. Muy interesante eso. Ahora, por favor, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19 al 21. Dice así: Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero y para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. De acuerdo al libro de Ruth, ¿qué características tenía Ruth? Ruth era extranjera porque era moabita. Ruth era pobre porque había muerto la fuente de sustento para su vida, que era su esposo. Y en tercer lugar, era, como dice el texto, viuda. Entonces, Ruth cumple con las tres características de la ayuda que, de acuerdo a la ley, se le brindaba a estas personas. Alguien podría decir, pura coincidencia. ¿Cómo es posible que Ruth calzara justa y precisamente en los beneficios que se le daba cuando Dios había determinado a través de Moisés que dejaran de recoger las espigas en la viña, todo el fruto en la viña, para que el pobre, el extranjero y la viuda pudiese ser sustentado? Ahí es donde comenzamos a ver nosotros, hermanos, la soberanía de Dios. Obviamente, en la mente de Dios, en su plan de providencia, de sustento, de redención también, que lo vamos a ver más adelante, estaba la moabita, o la moabita Ruth. Entonces, nos comenzamos a dar cuenta, hermanos, que este encuentro que se comienza a desarrollar desde los versículos 1, como leímos, de manera ya mucho más precisa, es cómo Dios va hilvanando, cómo Dios va preparando, cómo Dios va programando cada detalle, el lugar, la persona, la acción de la persona, lo que va a ser la persona, porque Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que prepara todo, y aun cuando nuestros ojos no podamos ver más allá, Dios tiene el control de absolutamente todos. Dios pensó en los necesitados, Dios pensó en el pobre, Dios pensó en el extranjero, Dios pensó en la viuda. Y como Dios es un Dios que en su mente tiene todo absolutamente en plenitud, estaba también la vida de Ruth, que finalmente sería bendecida grandemente por este Dios, que no solo enfocaba o ponía su mirada en los judíos, sino también su mirada de gracia alcanzaba también a los gentiles. Versículo 3. Ante la confirmación de su suegra, Noemí le dice a Ruth: ve, hija mía. Fue pues Noemí, cuando le dice eso a Ruth, fue pues Ruth y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia
de Elimelec. Ruth entonces, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, ese verbo aconteció es el mismo verbo que inicia el libro de Ruth. Aconteció, es decir, hubo un hecho en particular. Hubo un suceso que cambió el desarrollo normal. Aconteció. ¿Qué aconteció? Que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Obviamente, como Dios tenía todo en su mente y todo planificado para llevar a cabo de manera perfecta, como Él hace las cosas, el campo no podía ser de otra persona. El campo tenía que ser de Booz. Me imagino, y esto lo quiero dejar muy claro, es simplemente un pensamiento, una ilustración. Me imagino a Ruth venida de un contexto pagano, venida de un contexto de idolatría, venida de un contexto mediante el cual Quemos era el dios. Se le pudo haber pasado por la mente en su humanidad: ¿qué suerte tengo yo? ¿Qué coincidencia esto que sucede? ¿Qué casualidad? Contestémosle a Ruth en este pensamiento ilustrativo que estoy planteando. Contestémosle con Proverbios 16:33. ¡Qué suerte la mujer de Ruth!, pudo haber dicho alguien. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No era suerte la de Ruth, no era coincidencia la de Ruth, no era casualidad que el campo fuera de Booz, el futuro pariente redentor de Ruth, sino que era causalidad. La causa que el campo fuera de Booz era precisamente porque Dios a él lo había escogido para poder en un futuro, preparando toda la escena previa, convertirse en el Goel, en el pariente redentor de Ruth. Versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén. Sigue las coincidencias, entre comillas. Ruth sale, viene a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y los segadores, sus trabajadores, respondieron a Booz: Jehová te bendiga. Esta expresión que sale de los labios de Booz implica una persona de piedad, una persona creyente en Dios, una persona que reconocía, ¿verdad?, al Dios de Israel. Jehová, el nombre del Dios del pacto, de Dios e Israel. El yo soy absoluto, el yo soy autoexistente, el autosuficiente. Jehová sea con vosotros. Los trabajadores le contestan: Jehová te bendiga, Booz. Esto señala que había una muy buena relación entre Booz y sus trabajadores. Obviamente, creo que es por el carácter de Booz. Creo que esta buena relación era por el carácter, por la integridad, por la piedad de Booz. Jehová te bendiga, dice los segadores a este hombre piadoso llamado Booz. Y Booz, versículo 5, dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. O sea, les pregunta a Booz: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, el jefe de los segadores, el mandamás de los segadores, le dijo a Booz: es la joven moabita. Nuevamente, moabita, lo vamos a ver en todo el libro, como lo dijimos la enseñanza pasada. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora
sin descansar, ni aún por un minuto. Ante la pregunta de Booz de quién era esa joven, el mayordomo le contesta: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, después de la tragedia que vivieron. Y ahí le cuenta este mayordomo la petición de Ruth, que la dejaran trabajar, que la dejaran allí juntar y recoger entre las gavillas. Y al final del texto 7 se menciona una de las características, ya lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al calificativo de Ruth como una mujer virtuosa, pero aquí ya lo vemos, era una mujer diligente. Dice el texto: entró pues Ruth y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Ruth obviamente estaba consciente que esa diligencia iba a beneficiar tanto a ella como su amada suegra Ruth. Entonces era una mujer trabajadora. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Booz le dice a Ruth: hija mía. Esta expresión nos lleva a entender que Booz, en comparación con Ruth, era un hombre mucho más mayor. Entonces nos basamos en esto para sostener que Booz era obviamente un hombre mayor que Ruth, y principalmente es por esta expresión. Él le llama hija mía, y en segundo lugar, en el capítulo 3, verso 10, Booz le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Nuevamente la expresión: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, en el capítulo 3, verso 10, Booz se pone en contraste con los jóvenes. Bendita tú que no fuiste con los jóvenes. Es decir, viniste acá donde mí, un hombre mayor, en contraste con los jóvenes. Por lo tanto, Booz le pide en el verso 8 del capítulo 2 que se quede en su campo para que pudiese trabajar de manera libre. La desesperanza, la aflicción del capítulo 1 estaba de manera gradual, estaba de manera paulatina, cambiando en favor de la vida tanto de Ruth como de Noemí. La amargura, la confusión, la poca comprensión de la situación que estaban viviendo estaba ya a punto de tener su término, porque todo se estaba preparando para el gran momento de la redención de estas mujeres. Versículo 9. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, le dice Booz a Ruth, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Booz había dado una orden que no molestaran a Ruth, que la dejaran trabajar libremente. Y además de eso, de dejarla trabajar, Booz le ofrece a Ruth que cuando tuviera sed, fuera a las vasijas y bebiera del agua que sacaban los criados. Estuvo dispuesto también a saciar su sed física, biológica. Vamos por favor a Juan capítulo 4, porque en esa actitud de Booz observamos pequeños matices de la generosidad, de la piedad de este hombre, pero espiritualmente ilustra también otros matices
que el Señor Jesucristo ofrecería a otra mujer. ¿Qué dice Juan 4, versículo 10, en la conversación que se da entre la mujer samaritana y el Señor Jesucristo? Dice Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo le dice a la mujer samaritana: si tú conocieras el que te dice a ti, dame de beber, porque Cristo le pidió agua para saciar su necesidad física. Cristo, hombre, tuvo sed. Pero si la mujer samaritana hubiese sabido quién le pedía agua y le decía, dame de beber, si hubiese sabido esta mujer, ella le pediría a él y él le daría agua viva. Dice Juan capítulo 7, verso 37 lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si bien es cierto, vos ofreció agua gratuita, ofreció agua para saciar la sed biológica de Ruth, vos es un tipo del antitipo que es lo más importante. Cristo ofrece, Cristo te ofrece a ti, Cristo ofrece al gentil, Cristo ofrece al incrédulo agua que es para vida eterna, para saciar la necesidad más grande del ser humano, que es la separación que tiene de Dios por sus pecados, el perdón de todos sus pecados mediante el arrepentimiento personal y la fe en Jesucristo. Vos sació o estaba dispuesto a saciar la sed biológica de Ruth. Cristo está dispuesto a saciar la necesidad del alma que trasciende a la sed biológica del ser humano. Porque nuestro Señor comienza siempre a trabajar o a operar en su regeneración desde el interior hacia afuera. Versículo 10, regresamos a Ruth 2, versículo 10. Ella entonces, ante el ofrecimiento de Booz, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Qué hace Ruth? Inclina su rostro a tierra. Esta actitud de humildad es otra característica de esta mujer virtuosa. Baja su cabeza, inclina su rostro. Humildad. Y Ruth manifiesta una interrogante y le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, vos? ¿No te acuerdas que soy extranjera? Parafraseando el texto, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo una mujer de Moab? ¿Era algo incomprensible la mente de Ruth? ¿Por qué tanta gracia? Desde la óptica humana, desde la perspectiva humana, Ruth hace esa interrogante. Nos elevamos ahora a la mirada del cielo hacia Ruth y Dios dice: yo soy el que estoy teniendo gracia contigo. Yo soy el que estoy usando a vos para que mi gracia te alcance, Ruth. ¿Por qué? Dice ella, siendo yo extranjera. La pregunta de Ruth a vos es natural, es normal. Probablemente Ruth conocía lo que decía la ley. Vamos a recordar este pasaje de Deuteronomio 23, porque esto tiene
mucha relevancia respecto a lo que Ruth pregunta a vos. ¿Por qué tanta gracia si soy extranjera? Recordemos las palabras de Deuteronomio 23. No lo vamos a explicar más en detalle hasta que lleguemos al matrimonio de Boaz y Ruth, pero solo lo vamos a leer por ahora. Deuteronomio 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita. Hago un paréntesis. Los amonitas y moabitas eran los descendientes entre el incesto de las hijas de Lot y Lot su padre. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. O sea, por esa razón no entrará en la congregación de Jehová. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió, la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos. ¿Quiénes? De los amonitas y moabitas, que son el objeto del argumento. No procurarás la paz de ellos, ni su bien, en todos los días para siempre. Ruth pregunta a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos vos, siendo yo extranjera? Querida Ruth, querido hermano, oh inefable gracia de Dios, oh bendita gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos representados a través de la vida de Ruth? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor o no tenemos en mente durante nuestra vida cristiana: oh Señor, ¿por qué tanta gracia? Oh Señor, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿No sabes, Señor, lo que soy? ¿No estás consciente, Señor, que cuando vine a ti, vine siendo un adúltero, un ladrón, un criminal? Vine, Señor, a ti despreciando mi propia vida, hastiado de todo. Muchas veces te maldije, muchas veces te negué, Señor. Oh, cuán gracia, bendita e inefable gracia, como dice el canto, sublime gracia. Esta pregunta era tan importante. Nacía del corazón de una mujer moabita, apartada totalmente de la congregación de Israel por ley. ¿He hallado gracia siendo yo extranjera? Vos simplemente es el efecto de la causa, que es la mano soberana de Dios en favor de Ruth. Vos era el instrumento para poder llevar a cabo el plan de Dios. Versículos 11 y 12. Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El reporte de voz fue sin lugar a dudas de Noemí, su suegra. Entonces, lo que señala aquí vos es que obviamente él estaba al tanto de la información, de tal manera que
todo lo que le dice a Ruth era por un conocimiento de causa, era por un conocimiento previo que tenía, informado desde luego por Noemí. Entonces todo lo que había sucedido en Ruth estaba consciente vos. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿Qué implicaba eso? Bueno, Ruth, dejaste a tu padre, dejaste a tu madre, dejaste la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conociste antes. Porque cuando Dios comienza a operar de manera salvífica, cuando Dios comienza a operar y comienza a dejar la fe en nosotros para poder seguirlo, Ruth lo único que estaba haciendo era evidenciar su fe, la nueva fe que tenía en Dios. Dejó todo, deja todo por seguir no a Noemí. Noemí simplemente era el objeto que Dios estaba usando para finalmente atraerlo a Él como el Dios verdadero y único del pueblo de Israel. Ruth deja todo. Y esto es lo que destaca a vos. He sabido eso, lo que has hecho, siguiendo a Noemí. Y en consecuencia dejando a tu padre, madre y donde naciste. Este principio y esta actitud nosotros la vemos desde Génesis 12. Dice Génesis 12 en la vida de Abraham, 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si bien es cierto, hay una pequeña diferencia entre Abraham y Ruth, y la diferencia es la siguiente: Dios comunica directamente el mensaje a Abraham. Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero como Dios opera diferente con los seres humanos, su mano sabia, soberana, inescrutable, muchas veces indescriptible, incomprensible para nuestra mente, Dios trabaja, Dios opera, llama a sus hijos de diferentes maneras. Ruth estaba siendo llamada por Dios a través de Noemí, a través de las circunstancias de Noemí, a través del testimonio de Noemí. Pero ¿qué es lo que quiero enfatizar al respecto? Que Abraham, para seguir a Dios, para seguir al Dios que estaba siendo, en este caso, objeto de su llamado, dejó su parentela, dejó su tierra, que es lo mismo que hizo Ruth. Deja los campos de Moab, deja su familia, aunque había perdido su esposo, podemos deducir que tenía más familia, deja su tierra, su origen. Vamos ahora a ver Marcos 10. Marcos 10, 28. Al 30 dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, esto es al Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cristo está diciendo en palabras sencillas que seguirlo a Él trae recompensas no solo aquí en esta tierra, en el presente, sino que además en el futuro reino glorioso del Señor. Eso implica seguir al Señor, dejarlo todo. Y esto obviamente no significa ponerte en contra de manera voluntaria con tu familia.
solamente todo lo que tenga relación con tu fe. Es decir, si hay una familia que es creyente al Señor, bueno, gracias a Dios, va a ser más fácil servir al Señor. Pero ¿qué va a suceder cuando en una familia solo hay un convertido? Ese convertido único en la familia va a tener que entender este principio. No puede hacer prevalecer las convicciones de la familia incrédula por sobre sus convicciones en la palabra del Señor. Va a tener que abandonar, va a tener que dejar convicciones de su familia, prácticas de su familia, costumbres que violen principios de santidad de su familia. Pero Dios va a recompensarlo aquí y en la otra vida también, porque tiene un costo, tiene un precio seguir al Señor. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Hubo un precio que pagar. Ruth abandonó los campos de Moab por seguir a Noemí y en consecuencia al Dios de Israel y al pueblo de Israel. Pedro aquí le dice al Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. Cristo le dice, todo aquel que me ha seguido, que no haya dejado padre, madre, etcétera, va a tener recompensas aquí, pero también en el reino glorioso. Veamos ahora la óptica de Lucas, capítulo 18, versículos 28 al 30. Lucas 18, 28, dice así. La misma conversación, pero desde la perspectiva de Lucas, el médico. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, Señor. Él les dijo, o sea, Cristo les responde, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El mismo principio bíblico de Marcos 10. Dios recompensa a aquel que le sigue en esta vida y en la otra vida. ¿Qué sucedió con Ruth? Ruth deja los campos de Moab, comienza a seguir a Noemí por un llamado de la acción divina de Dios, soberana de Dios, y Dios comienza a recompensar a Ruth en su vida presente, porque le provee a una mujer a su lado, Noemí, le provee a un hombre rico, le provee un campo para trabajar, le provee agua, le provee pan para sustentar sus necesidades biológicas, y finalmente Dios le daría a este redentor. Entonces es impresionante cómo vemos este principio en la vida de Ruth. Dios comenzó a recompensar a Ruth en la vida física y desde luego será recompensada también cuando estemos en el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo consumado. Por eso dice el versículo 12, Jehová recompense tu obra. Regresamos a Ruth 2. Vos le dice a Ruth, Jehová recompense tu obra, y desde luego que lo hizo, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Jehová recompense tu obra, Ruth. Abandonaste los campos de Moab. Has sido fiel, leal, amorosa a tu suegra Noemí. Esa obra Dios la recompense. Dios no solo recompensó a Ruth con comida, con sustento físico para su vida biológica, sino que además le regala la salvación por la gracia de Dios. Porque este encuentro con vos ya estaba consumando el momento cúlmine en la vida redentora en favor de Ruth. Y al final, vos del versículo 12, después de afirmar que Dios pudiera finalmente recompensar su obra y fuera cumplida de parte de Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
Esta es una expresión metafórica, desde luego. Dice Éxodo 19, versículo 4, lo siguiente. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, le dice Dios al pueblo de Israel, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Os he traído a mí. El libertador del pueblo de Israel no fue Moisés. El libertador del pueblo de Israel fue el Dios, el Jehová, el Dios del pacto, pero usando a Moisés. Os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Vos, le dice a Ruth, bendito el Dios que te va a recompensar, bajo cuyas alas te has refugiado. Dice el Salmo 91. Salmo 91, versículos del 1 al 4. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, lenguaje figurado, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte, le dice Booz a Ruth. ¿Dónde más? ¿Dónde más pudo refugiarse Ruth? ¿Dónde más el ser humano puede refugiarse más que bajo las alas de nuestro gran Dios, soberano Dios, lleno de gracia y de bondad? ¿Dónde más podría refugiarse el creyente? Bendito el momento donde por su gracia Él nos llamó para poder refugiarnos en sus alas. Lo que voy a decir ahora obviamente es simbólico. Cuando Dios, alguien podría decir, pastor, eso se refiere a que cuando yo vine al Señor, yo abrí sus alas para meterme debajo. Alguien podría decir, pastor, sí, yo me acuerdo, porque cuando yo vine a la iglesia, me metí debajo de sus alas, levanté las alas de Dios y me metí debajo de Él. No, querido hermano, lo que Dios hace es lo siguiente. Él abre sus alas y te comienza a atraer hacia Él, y te cobija y te protege debajo de Él. Pero Él primero es el que abre sus alas y Él es el primero el que te atrae hacia Él. Porque ninguno puede venir a mí, Juan 6, si el Padre que me envió no le trajere. ¿A dónde? A cobijarse debajo de sus alas de salvación. Y ahí es donde Ruth se había cobijado. Ruth de manera personal, no, sino a través de la mano soberana de gracia de Dios, usando el testimonio de Noemí, usando las circunstancias de hambruna en la tierra de Belén, usando la salida de Elimelec con su familia a Moab, después regresan, etc. Toda esta panorámica, toda esta narrativa, todos estos sucesos son los que Dios finalmente usaba para traer a cobijar a Ruth bajo sus alas. Y eso es lo que reconoce, en este caso, Booz. Ruth deja el paganismo, deja la idolatría y se convierte al Dios vivo y verdadero de Israel. Como dijo Pablo,
en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. Él dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que le sucedió a Ruth. Dios en su gracia la llama de los ídolos de los campos de Moab, de la tierra de Moab, para convertirse al Dios vivo y verdadero. Este encuentro entre Ruth y Boaz entonces está preparando toda la escena para finalmente llegar a la culminación redentora de Dios en favor de Ruth. Los judíos describen a un prosélito como alguien que se ha juntado bajo las alas de la majestad divina. Ruth capítulo 2 entonces, regresamos allí, versículo 13, sigue ahora el diálogo. Ruth le dice a Boaz, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth asume que aun cuando no era como una de sus criadas, en su humildad, en su sencillez, la gracia de Dios estaba haciendo en este caso, estaba teniendo su alcance en todo sentido de la vida de Ruth. Dios estaba usando a este hombre para consolarla, no solo biológicamente, sino también emocional y espiritualmente. Versículo 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ruth, como dije en el pensamiento anterior, estaba siendo alcanzada de una manera sobreabundante. La gracia de Dios es así. Ahora la bondad de Boaz se extendía a la comida. Si Ruth mojó su pan en el vinagre era porque ya había mucha confianza. Entonces es invitada a comer ahora. Es invitada ahora a ser partícipe de la comida. Quiero por favor enfatizar un matiz aquí interesante también. Mateo 14:20. Esta historia muy conocida, pero igual la quiero leer. Dice Mateo 14:20. Dice la Biblia, y comieron todos en el contexto de la multiplicación de los panes y los peces. Y comieron todos. ¿Cuáles son todos? Bueno, aproximadamente 20,000 personas, porque fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 15,000, 20,000 personas pudieron haber sido. Y comieron todos y se saciaron. Y se saciaron, el mismo verbo que se utiliza para Ruth, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Dice Ruth 2:14 que Ruth se sentó junto a los segadores, comió hasta que se sació y le sobró. Boaz alimentando a una mujer, Cristo alimentando a una multitud. Todos fueron saciados. Todos fueron saciados. Boaz
¿no había saciado también la sed de Ruth? ¿No había dado agua para beber también a Ruth? ¿Ahora le da pan para comer? Es decir, Booz estuvo dispuesto a saciar las dos necesidades, entre otras, desde luego, básicas del ser humano: el hambre y la sed. ¿Acaso Cristo no dijo en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? A través del ejemplo biológico de saciar la necesidad de Ruth, nosotros observamos un trasfondo espiritual. Todo aquel que viene a Cristo, cuando reconoce que no es su justicia la que será saciada, sino la falta de justicia de Dios en él, la que Dios va a saciar. Es decir, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. En mi humanidad soy un pecador. En mi humanidad estoy destituido de tu gloria. Soy un pecador que está depravado totalmente, mi voluntad esclavizada, mis pensamientos entenebrecidos, mi corazón endurecido como una piedra. Bienaventurados, dice el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia. Tu justicia, Señor, es la que necesito. Ponla a mi cuenta, Señor, por la gracia mediante la fe. Y Dios te dice, y voy a saciar tus necesidades más profundas. ¿Cuál es la necesidad más profunda que tengo, Señor? La necesidad del perdón de mis pecados. Porque todo lo demás, Mateo 6:33, será añadido por la gracia de Dios. Ruth 2:15. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Una vez que Ruth comió, se levantó a trabajar. Era una mujer diligente, era una mujer trabajadora. Y ahora Booz la deja recoger mucho más. Me imagino en la mente de Ruth, ¿cómo es posible que haya hallado tanta gracia en ti, Booz? ¿Me has dado agua? ¿Me has dado pan? ¿Has dejado recoger espigas? ¿Me has dejado entrar en tu campo? ¿Me has invitado a la mesa a comer? Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. No entendemos muchas veces, hermanos, nosotros como somos, y Dios en su gracia nos favorece en tantas cosas. Pero quiero decirte algo, hermano. Si Dios te ha bendecido en su gracia, aún estando en pecados, no te relajes y no abuses de la gracia. Esa gracia que Dios ha permitido en tu vida es para que tengas otra actitud. ¿Cuál actitud? Es que te guíe al arrepentimiento. Es decir, Señor, no he andado en tus caminos en estos días. Me he desconectado de ti, Señor. Pero sigo viendo tu misericordia, tu gracia. Sigo viendo, Señor, tu provisión. Sigo viendo, Señor, tu respaldo en mi vida, en mi ministerio. Señor, esa actitud, esa gracia tuya me tiene que llevar Señor, a caer de rodillas y decirte, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Cuán grande es tu gracia, que aun cuando no he andado correctamente en tus mandamientos, tu gracia sigue siendo favorable a mi vida. Perdóname, Señor. Me arrepiento, confieso mi pecado.
Y esa actitud, desde luego, Dios se agradará, porque al corazón contrito y humillado, Dios siempre, siempre, siempre le volverá a tender la mano para perdonarlo. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, es decir, varios litros en el ámbito de la agricultura para suplir varios días de comida. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Entonces de todo lo que Ruth había recogido, lo llevó a compartirlo con su suegra. Es decir, Ruth no solo amaba de palabra a Noemí, la amaba con hechos, como dice el apóstol Santiago. Entonces ella estaba preocupada de su nuera, no solo verbalmente, sino también actitudinalmente. Fue y suplió también y compartió la provisión para su nuera. Versículo 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó Ruth a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Es decir, Booz había sido bueno también con su esposo Elimelec y con sus hijos. Después le dijo Noemí: nuestro pariente aparece por primera vez, es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. De los que pueden redimirnos. Pero todavía no se consumaba esa redención. Aquí se menciona implícitamente al pariente redentor, al Goel. La expresión puede redimirnos, refiriéndose a Booz, es muy importante de analizar. No lo vamos a analizar más en detalle porque todavía no se consuma la redención. Solamente Noemí lo menciona, pero un pariente cercano podía redimir a un miembro de la familia vendido a la esclavitud. Esto es de acuerdo a Levítico 25, del 47 al 49. En segundo lugar, un pariente cercano podía redimir una tierra que se hubiera vendido por circunstancias de penuria económica. Esto lo vemos también en Levítico 25, del 23 al 28. Y lo que nos compete ahora es que un pariente podía redimir el nombre de la familia mediante un matrimonio de levirato. Es decir, la mujer si quedaba viuda, el hermano del esposo más cercano podía asumir esa función. Esto lo vemos nosotros en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Esto lo vamos a analizar más en detalle, repito, cuando se consume esta redención, este matrimonio entre Booz y Ruth. Versículo 21. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. No te encuentren en otro campo. Dios iba a bendecir a Ruth en el campo de Booz, no en otro. Ruth no sería tratada con tanta misericordia y gracia por extraños fuera de la familia. Entonces era en ese lugar donde le sugiere Noemí que saliera con sus criadas y que no la encontraran en otro campo que no fuera en el campo de Booz. Estuvo pues, versículo 23, junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aquello que había iniciado en el mes de abril, ¿se acuerdan cuando ellas llegaron a Belén al inicio de la siega de la cebada?
ahora estaba culminando ya, como dice el 23, hasta que se acabó, dice el escritor, la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Es decir, ya estamos ubicados en el contexto histórico del mes de junio, que es donde se acababa la siega de la cebada. Y la última expresión, y vivía con su suegra, implica una continuidad. Es decir, se establecieron en Belén, espigaron, trabajaron, Ruth en este caso, y se quedaron allí morando. Vivía con su suegra, continuaba habitando con su suegra. ¿Por qué creo que deja esta frase aquí el escritor? Bueno, precisamente porque todavía no se culmina la historia. Continúa desarrollándose en el capítulo 3, sigue los diálogos, sigue preparándose todo. Lo importante es que ya se había consumado el encuentro entre Ruth y Boaz, aquel que podía redimir a ellas, como dijo claramente Noemí. El encuentro entre Ruth y Boaz no fue casualidad, no fue coincidencia, no llegó por casualidad ni por suerte al campo de Boaz. Todo esto estaba totalmente en la providencia y soberanía de nuestro Dios, preparándose todo. El capítulo 1 nos describió el testimonio trágico de Noemí, la situación adversa de Noemí, la desesperanza de Noemí. En consecuencia, desde luego, también Ruth y Orfa estaban tristes por la pérdida de sus esposos. Pero la protagonista allí es Noemí. Cómo Dios usó todas las circunstancias de Noemí para encauzar finalmente, orientar todo con un propósito soberano y establecido por Dios, desde luego, desde antes de la fundación del mundo. Se genera el encuentro con Ruth y Boaz. Entonces, una de las cosas, amados hermanos, que debemos de tener siempre presente en nuestra vida como creyentes en nuestro Señor. No nos olvidemos, hermanos, oraba al Señor para que nuestra perspectiva de su soberanía fuese mucho más profunda, mucho más amplia a través de todos estos sucesos. No perdamos el control. No tengamos desesperación cuando vivamos alguna circunstancia, porque aun cuando sean circunstancias, repito, adversas, difíciles de aceptar en ese minuto, hay una mano soberana controlando todo, dirigiendo todo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noemí fue llamada por Dios, Ruth fue llamada por Dios, nosotros fuimos llamados por Dios. Y todo propósito que Dios quiera llevar a cabo en nuestra vida, la Biblia dice que no hay quien detenga su mano, porque todo lo que Él quiso hacer y quiere hacer, lo hará. En su tiempo, a su manera, en su soberanía. Nosotros simplemente sometámonos a su perfecta voluntad, porque siempre tendrá un propósito y un beneficio espiritual para cada una de nuestras vidas. Ruth vivía con su suegra, ahora teniendo alimento y sustento para ambas. Esto en el contexto judío, para unas viudas que eran desamparadas, afligidas, etc., ahora obviamente era otra cosa. Ya Dios estaba cambiando lo trágico en bendición, la pobreza en sustento, la desesperanza en esperanza, porque Dios siempre lleva a cabo sus propósitos. Gracias, Padre, te damos por tu fidelidad, por tu gracia, por tu soberanía,
manifestadas, Señor, en la vida de Noemí y de Ruth. Gracias, Señor, porque entendemos que este encuentro entre Ruth y vos, aunque pareciera a los ojos humanos una coincidencia, sabemos, Señor, que todo esto era un perfecto plan tuyo, era un soberano plan tuyo para llevar a cabo, Señor, en favor de esta mujer moabita. Has usado a Noemí, Señor, como una protagonista principal para poder encauzar a Noemí, a Ruth, para poder encauzar a su nuera, Señor, para tus propósitos eternos. Este encuentro que se genera entre Ruth y vos es otro de tantos ejemplos en tu palabra que nos enseñas que todo está, Señor, dirigido, orientado, encauzado por tu sabiduría, que muchas veces aquí desde la óptica humana no podemos entender. Ayúdanos, Señor, a creer, a descansar en esta soberanía y providencia tuya. Gracias, Padre, por todo lo enseñado en el día de hoy. Y continúa, Señor, obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes a través de este precioso libro de Ruth, una historia de gracia. En Cristo Jesús. Amén.